Buenas tardes. Iniciemos, por favor. Pon atención a la lista, entonces, para iniciar. Hoy estamos 3. Aguizaca. Presente, ingeniero. Ya, muy bien. Buri, José. Caraguay, Pauta. Cedeño, Michael. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Cueva, Cristian. Flores, Santiago. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Herrera, Ordóñez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Jaramillo, Giordano. Jiménez, Pacha. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Muy bien. Lamas, Tamayo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Lozano, Inti. Presente, ingeniero. Ya. Malacatus, Cristian. Morales, Joyce. Presente, ingeniero. Nugra, Anthony. Presente, ingeniero. Pacha, Carlos. Presente, ingeniero. Paladines, Franz. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Con la pauta, Francis. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Pesantes, Cristian. Poma, Cuenca, Mauricio. Sáenz, Daniel. Sáenz, Daniel. Sánchez, Luis. Ingeniero, el compañero Daniel le pidió permiso un momento. Ya. Presente, Sánchez. Ya. Xavichay. Torres, Cristian. Y Vera, Marlon. Muy bien. Ya. Iniciemos con el grupo número 1, ya para ir finiquitando esta parte y entrar a ver un video sobre calderas, ya para ir, y luego ya entrarnos con la parte de la termodinámica para calderas. Espero que ustedes entiendan la estructura de las calderas, ¿no? Y eso es importante ¿por qué? ¿Hacia dónde vamos a ir? Verá, siempre yo en las clases, para poder irnos adentrando qué es lo que corresponde, siempre veo, a ver, ¿hacia dónde vamos a ir? Entonces vamos a ir a determinar las ecuaciones que regulan el funcionamiento de estos equipos. Y vamos también a contrastar con respecto a lo que ustedes ven en refrigeración y climatización, las ecuaciones, por ejemplo, de la ecuación del compresor, la ecuación del evaporador, la ecuación del condensador. Y vamos a encontrar una similitud con respecto a lo que ustedes tienen que ver también en plantas de vapor. Entonces, para ello yo necesito, ¿por qué? Disculpe. Sí, dice unos compañeros si le puedes dejar ingresar, por favor. Sí, luego, por favor, porque justamente este es el problema cuando me toca estar ingresando, me interrumpo ya de la idea, ¿no? Entonces yo les pido disculpas, por eso yo les pido que ingresen antes, ¿no? Asimismo, no me gusta demorarme mucho ni estar 2 horas, sino concretos con lo que tenemos que ver, con lo que se ha planificado en la clase. Entonces, yo por eso sí les pido la puntualidad para no estar distrayéndonos, porque uno, mire, está entre una cámara y se distrae, ¿no? Con lo que ya uno tiene trazado qué es lo que va a hablar. A ver, estábamos en esta parte de por qué razón las ecuaciones. De tal manera que esto lo vemos en termodinámica. ¿Por qué? ¿Y por qué razón hablo de que deben ustedes conocer el equipo? La pregunta que les hago, ¿ustedes ya han visto refrigeración y climatización sobre una refrigeradora? Este ciclo estamos abordando ese tema. No, pero en su casa, ¿han visto una refrigeradora cómo funciona? Más o menos, en general.
o sea, la pregunta es si han observado cómo funciona, en qué consiste la refrigeradora, qué equipos tiene, cómo se estructura en sí la refrigeradora. Porque a partir de la refrigeradora vienen equipos de aire acondicionado, equipos de congelación. ¿Se han visto el funcionamiento? ¿No? Más o menos. Una idea vaga. Una idea vaga. Solo ideas básicas. La refrigeradora se compone de partimos del compresor, el condensador, ¿cómo se llama? El compresor, condensador, evaporador, y la válvula de expansión. Que en equipos de mayor envergadura no es la válvula de expansión, o perdón, equipos como la refrigeradora, no es la válvula de expansión, sino es el tubo capilar. ¿Y cómo es el ciclo? Por eso es importante conocer el equipo para de ahí, por ejemplo, definir las ecuaciones. ¿Y cómo es el equipo? Entonces está de la siguiente manera. Comenzamos con el compresor que absorbe el gas del evaporador. ¿Sí? La cualidad del refrigerante es de que es el único que hierve a baja temperatura. El agua hierve siempre 100 grados centígrados, pero dependiendo de la altura sobre el nivel del mar. A mayor presión, mayor temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí en caso de Loja hierve más o menos a 94 grados centígrados. ¿Por qué? Porque estamos a 2100 metros sobre el nivel del mar, 94, 96 grados centígrados. Y en esto, por ejemplo, entonces el compresor lo que hace es absorber el evaporador, que donde el evaporador es justamente donde absorbe el calor de los productos que están alrededor. ¿Cuáles son los productos que están en la refrigeradora? Los alimentos, agua, todo lo que uno se pone en la refrigeradora. Entonces absorbe el calor y se evapora. ¿Qué es lo que hace el compresor? Absorber ese calor, ¿sí? Absorber ese vapor y llevarlo hacia el condensador. Y en el condensador lo que se hace es enfriar un panel, lo enfría con el aire para que vuelva a circular nuevamente. Porque aquí se divide en dos. El sistema trabaja así, en baja presión y en alta presión. Ya haremos esquematizaciones de esto justamente cuando vayamos viendo lo de la termodinámica. ¿Y qué es lo que hace el tubo capilar o la válvula de expansión? Es de alta presión que está en el condensador, bajarle la presión, lo licúa y vuelve a entrar en el evaporador. Entonces, el refrigerante que está líquido lo que hace es absorber el calor y comienza a evolucionar y a vaporizarse. Entonces, el compresor tenemos que entender cómo funciona, cuál es entender cuál realiza trabajo y cuál absorbe ese trabajo. Eso es lo importante y por eso sobre todo lo que necesito es que ustedes conozcan a fondo el equipo, conozcan sobre una planta de vapor, conozcan el esquema y sobre eso nosotros podemos hacer las ecuaciones que correspondan. ¿Para qué? Para que en los intercambiadores de calor ya tengamos claro la idea de qué se trata, ¿no? Eso es en definitiva. Para que ingresen. Ahora bien, entonces vamos revisando con el grupo 1 ya las correcciones. Pasamos con el grupo 2, grupo 3 y grupo 4 para ya tener una visión clara y eso tenemos que compartir con los otros grupos para que todos se apropien porque eso es parte en la prueba. Yo siempre les anticipo sobre qué se va a trabajar, sobre qué se va a evaluar y tengan claros todos sobre la matriz energética y qué incidencia tiene el vapor o qué combustible se utiliza para la generación de vapor en los diferentes usos que se le da. ¿Sí? Por ahí va el asunto. Bien. Entonces, ¿quién va a exponer esto? Y ahora sí revisemos con los datos
que la conversión, que posiblemente estuvo mal cuando lo hicieron al inicio, ¿no? Sí. Por favor, las cámaras, si no ya comienzo a sacar de la clase. Ya. Entonces inicia ¿cuál del grupo número 1 va a exponer? Ya le comparto yo, ingeniero. Ya, muy bien. Aquí está. Aquí están los valores. Estos valores ya están hechos bien en la conversión, pero nos salió una cantidad bastante elevada. Y estos datos están en el balance energético 2017, creo, del ministerio. Daba en kilobarriles de petróleo. Ya. A ver. Y ocupamos este factor de aquí, 0.13878, que es el que estaba en las tablas de conversión que usted nos envió. Ya, esos valores sí son los concretos, no los correctos. Entonces, Sí. a ver, revisemos. ¿Cuánto era lo que estaba, en qué lo tenían ustedes, en kilobarriles? Lo teníamos en toneladas, pero estaba hecha mal la conversión. Ya. El grupo 5 tiene que revisar todo esto, concatenar de todos los grupos, ¿no? A ver, 185.058 está en kilobarriles, ¿no? No, esto está en toneladas. ¿De dónde partieron? O sea, lo importante es para un solo año, pero bueno, el resto es simplemente ya. No sé si le comparto Sí, partamos desde ahí mejor. el documento de donde sacamos. Ya. Ya. Ya le comparto. Primaria, aquí está. De aquí. Esto está en kilobarriles de petróleo. Y aquí los barriles equivalentes de petróleo. 185.000. 185.000. A ver, entonces una tonelada. Muéstrame la conversión también, cómo lo hicieron así. Ya. Entonces tenemos 185.058 kilobarriles equivalentes. Pon el que yo te lo, ahorita el que lo puse en el grupo, ese de ahí está, porque ese proyecto. ¿Perdón? Ya. Para descargar. Es igual. La conversión está con 13.878. A ver, kilobarriles. De kilobarriles los llevan a A barriles, porque estaba 185.000 y un barril serían 1.000, perdón, un kilobarril serían 1.000 barriles. un kilobarril, 1.000 barriles. Y una tonelada, Y un barril era 0.13878 toneladas. muéstrame esa tablita que yo ¿se acuerda? Les entregué. Sí, ya Póngamela le para muestro. ver. Ya. Aquí está.
Esta es, Que todos pongan atención porque la prueba está ahí. aquí está. Ya. A ver, no, la de arriba estábamos hablando En barriles de, ya, pero esto es de petróleo, ¿no? ajá. Un barril es 0,13878 toneladas. Ah, ya, a ver, ustedes llevaron a un barril, ¿no? Ajá, llegamos a barriles. Ya, 29, pero este es diésel. Solo hay diésel, gasolina y GLP, pero todos Sí, tienen el mismo factor. sí, para ver. O sea, ustedes todo lo que tenían, a ver, la unidad con la que ustedes partieron era en barriles, ¿no? Sí, o sea, en la Ya, tabla estaba en kilobarriles, de ahí lo llevamos a barriles y de barriles ya cogimos este factor de ya. aquí. Un barril equivalente de petróleo, 0,3378, 95,96 toneladas equivalentes. Claro, mire, solamente en 29,000 galones son 95,96 toneladas equivalentes de petróleo. Y ustedes tenían más o menos, la producción era 208, Claro, 205. Entonces, no, a cuadrado. claro, ya, Sí. muy bien. Entonces, ya estamos de acuerdo. Entonces, Ajá. volvamos nuevamente a la tabla de Excel. Ya. Ya, entonces tenemos 25,682,000. Ya, gas natural 1,271,000, hidroenergía 971,000, leña 338,000, productos de caña 238,000 y otras primarias ya 277,000. A ver. Ahí revisen otras primarias. Es que aquí estaba. Ah, no, Es que ahí aquí. está 277. Hay un cero, creo que está de más. Sí, es 0,2. Ahí, Sí, igual. es que aquí la producción de la primaria decía que es Ahí, 2. ingeniero, decía que era 2. Ya, Por eso está así. Era 2 kilobarriles. Ujú. ya, correcto. Pero ese 27,560,000 277,000 sería. ha de ser. Sí, sí, como cero. Sí. Así es. 277. Ya. Ujú. Entonces, total de primarias tenemos 28,502,936,96. Ya, muy bien. Entonces, estamos hablando de petróleo, gas natural, hidroenergía, leña. Esta es la producción de energía. Entonces, la producción de energía primaria, su potencial está en el Petróleo. petróleo. Ya, muy bien. Pasemos a lo siguiente. Esta es la secundaria. Ya, vamos con la actividad secundaria. Entonces, tenemos aquí electricidad 160 millones. 160,000 o millones. A ver, No está en toneladas, claro. sí, claro, aquí es 160,000. 160,000 a 160,000, claro. Sí. Ese Ujú. 340, 660,000 aproximadamente toneladas equivalentes de petróleo. Sí, Gas licuado 222,000, gasolina. Entonces aquí la mayor producción de energía secundaria sale vuelvo a ir. que es para las embarcaciones. Ujú. Sí, es el más alto. Tienen el documento, Sí,
el original. Sí, Ya. Entonces envíame con respaldo de eso para ir revisando, ¿sí? ya, El trabajo final ya, de todos los grupos. La fuente ya, de respaldo, la bibliografía. Con eso ya. vamos culminando ya este trabajo. A ver. Aquí estaban las secundarias. El fuel oil es el que Ahí más está, se produce. 23.099. 23.000. Mm, Y muéstrame el 2018, 23.000, ¿no? Sí, este es el que lidera todo. Total de secundaria estamos hablando de 80.439. Kilobarriles. Está en kilobarriles. Ajá. Sí. Ya, ustedes Documento cuando está lo convierten, muéstrame cuando cuando lo convierten. ya. Aquí cuando lo convertimos sale 2018, 11 millones 161.000, 163.000. 11.163.000 toneladas, ¿no? Sí, esto ya está en toneladas. Toneladas equivalentes de petróleo. Indudablemente, volvamos para acá hacia la izquierda. Entonces, en primer lugar está Fuel oil. allá. Esta es la producción. Sí. Entonces, de esta producción ustedes se dieron cuenta tal vez si se exporta. Más acá creo que estaba detallado en la demanda. Aquí estaba. Sí, Se exporta, ¿no? sí, se exporta. Ya se exporta. Sí, aquí está. Exportación. Claro que este es de todas las energías secundarias. Ya. Ya, correcto. Regresemos nuevamente para... Ya, correcto. Entonces, 8.657.512 es la producción, donde encabeza el crudo oil, luego sigue el diésel, Sí. luego la gasolina, Y luego otras secundarias. y luego gasolinas, y de ahí sí viene ya. Esa de producción de energía secundaria, ¿cómo era el asunto? Aquí estaba. En las otras secundarias estaba la suma de gases, crudo reducido y Ya, biogás. de energéticos, ya, correcto. La Sí, igual. producción de energía secundaria de electricidad. Esta tomaba en cuenta todo, digamos por así decirlo, todas las fuentes que producen energía, la hidroeléctrica, las eólicas, las termo... Ya, póngale por favor ahí textualmente, Ya, que para compartir, para que todos estén claros de los otros grupos también. Pero pondrán los asteriscos, porque sí, para saber el asterisco a cuál corresponde, si es un asterisco, doble asterisco, de tal manera que haya la información adecuada, ¿no?
no es parámetro, ¿no? Sino en el indicador. Ya. El indicador de electricidad. Listo. Ya. A ver, en la categoría otras secundarias, entonces verá, póngale así, súmale un poquito. Un asterisco en el orden descendente, ¿no? Ya. A ver, Entonces sería la electricidad electricidad, primera. claro, la electricidad, un asterisco. Las Ya. otras secundarias, doble asterisco, y el no energético, triple asterisco. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, ustedes y hagan de un año 2018 en diagrama circular para que determinar, Ya. ¿Qué es la que más claro, produce? exactamente, sí. Ya. Y con eso me lo envían inmediatamente al correo, ¿no? Ya para que ese quede ya como el trabajo definitivo. Ya. Ya, pero corríjanle así, en el orden descendente, siempre Sí. tiene que ser organizado esto, ¿no? Ya le voy a corregir ahora. De las primarias y las secundarias usted puede estar trabajando hasta eso, Anthony, en esto, Ya. para ver en el segundo grupo las recomendaciones para que entreguen, quede el trabajo ya definitivo. Ya. Ya. Y luego yo les comparto a todos los grupos toda la información para que tengan para la cuestión de la prueba, ¿no? Ya. Sigamos con el segundo grupo, entonces. Ya, ingeniero, ahora le comparto. Ya, compártelo, por favor, para ver qué sugerencias hay que hacerle. Creo que con ustedes estaba... Ya, es lo mismo. Bueno, ingeniero, nosotros ya le habíamos explicado anteriormente la introducción, Ya, pero en este caso nos tocaría explicar acerca de los combustibles que se utilizan dentro de la generación en centrales termoeléctricas. ya, exactamente, ese es. Nosotros aquí recopilamos información en el balance energético nacional del 2018. Aquí pueden observar, es una tabla general en la que detalla año a año desde el 2008 al 2018 este uso de los combustibles. Como ya lo sabemos, tenemos combustibles como petróleo, gas natural, bagazo, gas licuado, gasolinas, diésel oil, fuel oil, crudo reducido y biogás. Todos estos combustibles son utilizados para la generación de energía eléctrica. Cabe recalcar que en las centrales termoeléctricas. Nosotros en esta tabla podemos observar que para el año 2015 se tuvo el mayor consumo de combustibles a nivel total de todos los tipos de combustibles que existen. Y asimismo, ciertos combustibles han ido creciendo y decreciendo, demostrando una varianza al final de cada año, lo cual también lo pueden observar en la parte derecha, que hay una varianza del 2018 al 2017, haciendo por lo que son los años últimos al análisis, y una varianza también promedio anual que sería del 2008 al 2018. Ahora bien, para su mejor comprensión, pues detallamos cada uno de estos combustibles en unas tablas de Excel, para así poder determinar la gráfica de acuerdo a su uso.
En la tabla de Excel que se presenta a continuación está especificado cada uno de los combustibles utilizados para la generación eléctrica. En el primer lugar tenemos el petróleo. Como podemos observar en la tabla, está clasificado tanto en el año como en las unidades. En ese caso, el balance energético nacional nos presentaba unidades en kilobarriles equivalentes de petróleo. Pero nosotros, para poder determinar o en específico tratar una sola unidad, pues lo transformamos a toneladas equivalentes de petróleo, que sería la tercera columna de la tabla que se presenta actualmente. Como podemos observar, los valores van cambiando año a año. Esto debido a la necesidad, o por así decirlo, a la demanda de energía que requiera el país. En el año 2008 tenemos 124.208,10 toneladas equivalentes de petróleo. Desde ahí empezó el análisis de este balance. Y como se lo puede observar en la gráfica, tiende a crecer año a año, pero no solo hasta el 2014, en el cual presenta un decrecimiento. Asimismo, esto depende mucho de la demanda y en sí de qué combustible tiene mejores beneficios dentro de la generación eléctrica. Es por ello que en el 2015 al 2016 hubo un crecimiento y de la misma forma del 2016 al 2017 y 2018. Para el caso del gas natural, que sería el segundo combustible utilizado, en cambio tiene otra forma la gráfica, o sea que su uso es diferente al uso del petróleo. En ese caso, de la misma forma nosotros lo clasificamos año a año y en las unidades, como lo había mencionado, en kilobarriles equivalentes de petróleo y su transformación a toneladas equivalentes de petróleo. En la gráfica se puede constatar que la línea de su uso es bastante diferente a la anterior, teniendo que en el 2008 se utilizó o se hizo el uso de 377.897,94 toneladas equivalentes de petróleo. Este uso creció hasta el año 2010, pero en el 2010 tuvo un decrecimiento hasta el 2011, siendo el punto inicial para que en cambio vuelva a crecer esa demanda de dicho combustible, hasta el 2014, año en el que volvió a decrecer un poco hasta el 2015. Luego de esto se produjo un leve crecimiento al 2016, pero cayó nuevamente hasta el 2018. Esos valores corresponden al uso del gas natural. A continuación, mis compañeros van a ir explicando los demás combustibles que se presentan en este uso. Pero una preguntita, esto está siendo utilizado para la generación de energía, ¿no? En las centrales térmicas.
porque el gas no asomaba en el trabajo que ustedes mismos lo hicieron, que está más arriba, no asomaba como un producto mejor dicho, un combustible para la generación de energía. Sí, revisemos más arriba. Entonces me llama la atención que esté incluido dentro de los combustibles. Porque cuando ustedes explicaban motores de combustión interna, los turbo a vapor y los turbo gas, en turbo gas no le vi si estaba como gas licuado o gas natural. Revisemos, por favor. Ahí estaba como gas natural. Claro, es que eso es lo que, a ver, sí me llama la atención porque el gas licuado, pues, indudablemente tiene que ser utilizado en las cocinas, ¿no? En los calefones, o sea, más de uso comercial y también industrial, pero así en generación. mm, Eso lo sacamos del balance general, ingeniero. Del balance, y en el balance está Sí, Aquí está combustibles para la generación de a electricidad. ver, busquémoslo por favor. sí, en el balance nacional energético. Gas licuado. Entonces ahí, miren, eso es una cuestión importante. Entonces quiere decir que utilizan el gas licuado. Pero es bajo, ¿no? En todo caso es bajo. Sí, es bajo. Con el full oil, por ejemplo, es bien bajo. Claro. Compar- Entonces aquí, y esto, claro, lo que valdría es averiguar, a ver, ¿la producción es estatal, es privado o es público? No, porque si es privado, habría ¿qué es lo que está pasando, no? Ya, sigamos nomás. Ustedes están sacando información que, ya. A ver, la gasolina, sí, sí, el gas porque más licuado. abajo veo, ya del gas licuado le veo bien, la de la gasolina también como combustible. Sí, eso igual lo sacamos, ingeniero, del balance, sino que A acá lo ver, representa. pero a ver, balance para el funcionamiento de las termoeléctricas. No, para la generación de electricidad. Mm, revisemos nuevamente. Combustibles para generación eléctrica. ¿Cómo? ¿Dónde? Porque hay los motores de combustión interna, los turbogas y los turbo. Pero, pero, por ejemplo, este de aquí solo se utilizó hasta el año 2013 y a partir del 2014 ya no hay registro de que se haya utilizado. Ah, ya, ya. Correcto. Diésel Sí, y el oil también tiene que ir bajando ya. sí, eso es lo que se puede destacar en el uso de las gasolinas Ya, para la producción de electricidad. ya, ya. Perfecto. Ujú. Y luego viene el diésel, que del 2008 se ocupó 412.454,16 toneladas equivalentes de petróleo, Ya. teniendo el pico máximo en el año 2010. En el 2018 se ocupó 378.314,28 toneladas equivalentes de petróleo. Eh, la variación del año 2017 al 2018 se estima que es del 5,6%, o sea, creció el 5,6%. Y el crecimiento anual es una reducción de menos 0,8%. Ya. Luego tenemos el full oil. Para el año 2008 fue de 653,376,24 toneladas equivalentes de petróleo. Y para el 2018 de 633.253,14 toneladas equivalentes de petróleo. El pico máximo lo tenemos en el año 2014. La
La variación del año 2017 al 2018 es del 31,3%, o sea, se incrementó el 31,3%. Y una reducción anual desde el 2008 al 2018 del menos 0,3%. O sea, fue decreciendo. Por ahí está saliendo ya la pregunta. Ya a continuación, continúa mi compañero. Ya. Franz. ¿Sí está? ¿No está? Ya. ¿Lo vas a hablar tú, Sáenz, o lo...? Ya, luego tenemos lo que es el crudo reducido, que para el año 2008 se utilizó 104.640,12 toneladas equivalentes de petróleo. Y para el año 2018, 97.423,56 toneladas equivalentes de petróleo. Em, Más o menos el pico máximo lo tenemos en el año 2015, que fue de 200.120,76 toneladas equivalentes de petróleo, lo que es la utilización de crudo reducido. Dale, Sanz. Ajá. Ya. Ahí está, hasta ahí concluimos, ¿no? Sí, Ya. ingeniero. Sí, ingeniero. Que me presenten ya me lo presentaron tal como está, no hicieron ninguna modificación, ¿no es cierto? No, le presentamos fue No. las diapositivas. Tendríamos que Ya. enviarle este En documento de Excel, Excel. y la gráfica de un año donde muestre el uso de las energías, de este tipo de energía, ¿sí? Ya, Ya. En una gráfica circular mismo. Ya, ingeniero. Ya, de acuerdo, correcto. Para que me lo envíen hoy día mismo, sí. Ya, puede estar listo, trabajando ingeniero. alguien en esto. Ya. Ya, vamos a ver con el siguiente grupo. A ver, lo más relevante, que es lo que quiero ver este momento. Espera un ratito para ver tipos de combustible, la producción de energía primaria. Y el grupo 4, análisis de la producción eléctrica, por favor. No tiene que estar organizado el Excel, ya le comparto. Ya. ¿Este grupo hizo correcciones, tal vez? No, ingeniero, ya lo último que hicimos fue lo de hacer la gráfica circular y nada más. Ya, por favor. Ustedes es la que tienen sobre el uso de energía eléctrica, la generación, el 27% de térmicas, ¿sí? Nosotros tenemos, ahorita ya, lo comparto. Ya. Ah, ya, sí, 27%, 71. Es el año 2018, ¿no?
A ver, el 1% es de... Más, ¿quién está al frente de esto? Hagamos un detalle final con este grupo. A ver. No, no se escucha. Está con el audio. Sí, perdón, estaba hablando con el micrófono. El 1%, si no me equivoco, es la interconexión, es lo que se importa. Ya. Es lo que se importa, ¿no? O sea, es lo que consumimos para la generación, ¿no? 1%. Sí. A ver, sí, haga la explicación, usted que trabajó en esto. Ya, aquí simplemente quisimos ver el contraste de lo que es las energías que estamos utilizando para la generación eléctrica. Como se ve, ya tenemos una gran parte de lo que es de la generación eléctrica hidráulica, gracias a las hidráulicas que se han instalado y ha habido un aumento progresivo desde el 2008 hasta el 2018. Ahí lo podemos ver que simplemente se está haciendo una curva un poco exponencial, si por poder decirlo, que se va aumentando cada vez más y más. Y en realidad eso sería lo más recomendable porque estamos usando energía renovable y que se vaya reduciendo lo que son las térmicas, que es lo que más residuos y lo que más se va consumiendo los recursos de la tierra y no son renovables. Aquí también podemos observar que lo que son la solar, eólica, son muy poco el aporte a lo que es directamente a la generación de energía eléctrica. Falta todos esos recursos que son renovables, falta mucho por resultar lo que es en nuestro país. Ya. Inti, ¿sí? Claro, aquí en el gráfico sale 0, ¿no? Pero en definitiva, en toneladas equivalentes de petróleo, las hidráulicas están a la cabeza, las térmicas, o sea, biomasa sí tenemos 32.852 toneladas equivalentes, biogás 3.956, solar 3.268, eólica 6.880. O sea que todavía hay, mire ese balance cómo está. Tenemos la posibilidad de generar más y sin embargo estamos utilizando energía mediante la interconexión, ¿no? Sí, prácticamente, o sea, aquí lo que pone el 0% es porque es 0,2 respecto al total. Entonces, es más un constante que prácticamente es nulo. Entonces, todo lo que es eólica y solar prácticamente no tiene relevancia en lo que es la producción total de energía eléctrica. Ya, correcto. Yo pienso que con ustedes está bien, ¿no? No hay problema, entonces, cerremos nomás, no tienen que hacer ningún cambio. Ya, cerremos nomás. Entonces, el grupo 1 y 2 nomás tienen que aumentar y con esto sellamos esta parte, ¿no? Me lo envían, entonces, para ver, el grupo 2 tiene que aumentar en ese diagrama y a su vez realizar la gráfica en el Excel, ¿no? Y el grupo 1, igual lo que habíamos quedado ya de que hagan la corrección para enviar, para ya articular adecuadamente. Yo compilo esto y los estoy enviando a cada grupo para que puedan tener para la evaluación. Ya. Mientras, ahora bien, entonces pasemos ya para poder hablar de la termodinámica. Les voy a pasar un video sobre la parte interna de las calderas, cómo está constituida la caldera, y luego, después, la siguiente clase vamos a hablar de esquemas y nos vamos introduciendo en la parte de termodinámica, y en la termodinámica vamos a ver las ecuaciones y luego cómo calcular los intercambiadores de calor. Entonces, de ahí calculamos demandas de vapor y eso ya nos permite para calcular y seleccionar calderas. Luego vemos para, en función de eso, ya determinar bombas, calcular y seleccionar bombas, calcular y seleccionar diámetros, tuberías de vapor, tuberías de condensado,
Y dejamos al último, vamos a ver sobre ahorros energéticos, y dejamos al último para hablar sobre el cálculo de la eficiencia de la caldera. ¿Ya? Entonces, más o menos así es el orden. Ustedes revisarán el sílabo. Ese es el orden con el que vamos a trabajar. Muy bien, entonces voy a pasar a continuación a mostrarles un video. No se olviden inmediatamente los grupos que tienen que entregar, que me envíen ya. Entonces vamos un ratito, cerramos todo esto. Cerramos. A ver, entonces. Ya. Ya. Como ustedes pueden darse cuenta, hay cualquier cantidad sobre videos de calderas. He escogido con la finalidad que se vaya entendiendo bastante bien qué constituye una caldera, y luego vamos haciendo un esquema de tal manera que ustedes vayan entendiendo ya que es una planta de vapor. Indudablemente, si hubieran tenido la posibilidad de visitar, esto nos ayudaría enormemente, pero las circunstancias no se prestan, las instituciones tampoco lo van a hacer, y se vuelve complejo, ¿no? Entonces, pongamos el video. ¿Sí lo ven, no? Sí. Ingeniero, sí, sí. Ya, muy bien. Ya. Todo este conjunto de la caldera es una máquina generadora de vapor. Genera vapor. Pero la caldera se queda a un determinado nivel de agua. Y de acuerdo a las ¿No lo escuchan? Bajito se escucha, ingeniero. Tienen que compartirle, ingeniero, el audio de su computadora para que se pueda escuchar. A ver, ¿no lo escuchan, por favor? Se escucha muy bajo. No, se escucha súper bajo. A la hora de compartir, en la parte izquierda abajo, sale compartir audio de la computadora, algo así. Sí, oiga, si no, que espera un ratito. Acá en la calle afuera está una interrupción. Se han puesto como un de los carros con unos parlantes. A ver, yo le voy a poner también el audio. A ver, ¿qué me decían? ¿Dónde? Ahí, a la hora de compartir pantalla, ingeniero, le da a compartir en la parte izquierda. Porque está compartido ahí, ¿sí lo ven? Sí, sí, está compartido. Sino que en la parte inferior le pone compartir audio. Sí. Ahí está, activar sonido, a ver. Vemos un ratito que pasa el coronel Lucio. A ver, ya. Revisemos todos. A ver, ¿dónde me dicen? A ver, espera un ratito, por favor.
Ya ahí creo. A ver, estamos ahí. Aquí estamos con el audio. A ver. Ya, a ver, ¿en qué parte me...? Acá arriba. Votaciones, nueva función. Remoto más. Sí, ya. Ahí le damos. Me avisan si escuchan. La de vapor necesita para que funcione la alimentación de gas, de combustible. En este caso, la alimentación es de gas GLP. Esta tubería está... trayendo gas GLP a 2 bares de presión. Tenemos un regulador de presión que lo va a regular a 40 milibares de presión, que es la presión de gas que necesita este quemador. Todo este conjunto de color azul y negro que vemos aquí es el quemador de gas. Este es el motor, este es el ventilador. Y aquí tenemos la alimentación de gas. Muy bien, todo este conjunto se llama quemador. Entonces, una de las cosas muy importantes es que una caldera debe tener un quemador como un primer componente. Veamos por acá lo siguiente. Dentro de la caldera, que es este conjunto, vamos a tener otros elementos importantes, como por ejemplo, aquí tenemos este sistema. Este es un sistema de nivel de agua. Este sistema de nivel de agua va a controlar el nivel de agua de la caldera. ¿Por qué es importante que la caldera tenga agua? Para que pueda comenzar a funcionar. Muy bien. Por otro lado tenemos otro componente. Aquí tenemos un manómetro. Este manómetro, cuando comience a funcionar la caldera y comience a hervir el agua, no olvidemos el agua hierve a 100 grados centígrados. Y la presión en el momento que comienza a hervir es presión atmosférica. En ese momento va a comenzar a subir la presión. Si la presión llega, como un ejemplo, a 100 libras de presión, la temperatura del vapor dentro va a ser 169 grados de acuerdo a una tabla, que yo después les voy a facilitar a ustedes esa tabla. Muy bien. Otro componente importante, este elemento se llama presostato. La función de este presostato va a ser controlar la presión máxima y mínima con la que debe trabajar la caldera. Y no olvidemos, aquí tenemos otro elemento. Este elemento se llama manómetro, nos va a permitir controlar a qué presión tenemos el vapor en el momento, en ese momento. Y aquí tenemos, nuevamente recordando, este es el sistema controlador de nivel de agua. Muy bien. Tenemos aquí la salida de vapor. Tenemos la salida con su válvula correspondiente. Y tenemos aquí otro elemento importante que es el sensor de nivel de agua. O sea, tiene dos sensores. Este es un sensor de nivel de agua y ese también nos va a censar el nivel de agua. Si falla esto, tenemos esto. Estos dos componentes tienen relación con el presostato. Muy bien, seguimos por aquí. Tenemos otro elemento también muy importante que es la válvula de seguridad o alivio. Esta válvula es una válvula que funciona cuando se tiene sobrepresión de vapor. Cuando se tiene sobrepresión de vapor dentro de la caldera. Y por aquí, este es un conducto que sirve para la salida de los gases de combustión. Bien. Aquí en esta parte tenemos la tapa posterior de la caldera. Y en la parte delantera donde está el quemador es la tapa delantera, ¿correcto? Muy bien. Regresamos a esta zona. Vayamos a la otra parte también importante de la caldera. Es un tablero eléctrico. Un tablero eléctrico. En este tablero eléctrico se tienen una serie de elementos que van a controlar el sistema de funcionamiento de la caldera. Esta caldera trabaja en forma automática.
Muy bien. Con esto podemos controlar, por ejemplo, el funcionamiento de la bomba de forma automática, en forma manual, y aquí vamos a poder controlar el funcionamiento del quemador. Muy bien. Vayamos por otro lado. Aquí tenemos otro elemento muy importante también, que es la bomba de alimentación de agua para la caldera. Y aquí tenemos, de la bomba viene la línea de agua. Esta bomba se va a encargar de reponer el agua. ¿Para qué? Para tener siempre un nivel constante de agua. Pero ojo, el agua que se requiere para el funcionamiento de una caldera es un agua tratada, es agua blanda. Esa agua blanda previamente pasa por un conjunto de elementos, unos tanques que llaman, por ejemplo, ablandadores de agua. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una línea de alimentación de agua dura. Agua dura es una línea de agua que va a tener calcio, magnesio y otro tipo de sales, que cuando el agua ingrese al ablandador, aquí internamente llega el agua en un sistema de duchas, y luego dentro de esto tenemos resina. Cuando el agua toma contacto con la resina, químicamente va a accionar, ¿y qué va a hacer? Va a retener por proceso químico todas las partículas de calcio, magnesio y sales, y va a salir solamente agua blanda. Y el agua blanda va a llegar a este tanque de almacenamiento de agua. De este tanque de almacenamiento vamos a abastecer de agua a la caldera. Muy bien. Entonces, lo siguiente. Para que funcione una caldera, nosotros contamos con unas instrucciones de operación de la caldera. En estas instrucciones nos indica paso a paso los puntos que debemos tener presente para que funcione esa caldera. Una vez que hemos cumplido con esto, con todos los pasos, recién podemos accionar la caldera. Recapitulando. Para que funcione una máquina generadora de vapor llamada caldera, necesitamos una línea de alimentación de combustible. Necesitamos un quemador. Necesitamos electricidad. Y necesitamos la alimentación de agua. Si todos los componentes están conformes, ¿qué se hace para que se genere vapor? Decíamos, tenemos que cumplir con las instrucciones. Ponemos en funcionamiento el quemador correspondiente, operamos de acuerdo a las instrucciones y prendemos la caldera. ¿Ven? Cuando prendemos la caldera, se va a generar internamente fuego. Y ese fuego va a servir ¿para qué? Para poder generar calor. Y ese calor va a permitir, básicamente, que haga hervir el agua. Entonces aquí estamos. Muy bien, ya está todo. Dos tipos de calderas, las calderas apotubulares y las calderas pilotubulares. Ahora les voy a explicar. Hemos visto a un principio tapadores de gases sin tapa. Esta zona se denomina el hogar de la caldera. En la parte extrema de la tapa delantera está el quemador. Cuando funciona el quemador va a generar fuego hacia este lado, hacia aquí, hacia donde estamos. Como este es tapado, va a venir el fuego y va a regresar ese fuego, que va a ser energía, va a ser calor, o sea, va a calentar a este tubo. No olvidemos que alrededor de este tubo, por la parte externa, tenemos un nivel de agua de este punto hacia abajo, de igual manera, de este nivel hacia abajo, agua. Y alrededor de todos los tubos vamos a tener agua. Muy bien,
Viene la energía calor, que ha sido generada por el quemador, luego regresa por cada uno de estos agujeros, cada uno de los tubos. Estos tubos están a todo lo largo de la caldera. Regresan al otro sector y cuando lleguen a la tapa posterior, regresa por acá y regresan nuevamente en este sentido por acá. Viene por acá y como esto está tapado, van a salir finalmente los gases de combustión hacia el exterior. Veíamos dentro de la parte de cantidad de tubos, son 42 tubos que tiene, que están a todo lo largo de la caldera. Entonces, alrededor de estos tubos va a haber agua. Entonces, cuando este quemador funciona, genera calor, todas esas cosas, el agua que está debajo de este nivel hacia abajo, a todo lo ancho de la caldera, va a comenzar a calentarse el agua. Al calentarse el agua, llega un momento determinado a hervir el agua. Cuando hierve el agua, pasa de estado líquido a estado de vapor. Entonces, ese vapor es el que se va a aprovechar para una serie de procesos industriales. ¿Por dónde va a salir el vapor? El vapor va a salir por aquí. Vénganse hacia adelante, por favor. Por aquí. Por aquí va a salir el vapor. Y ese vapor se va a utilizar para múltiples aplicaciones. Dentro de las aplicaciones, por ejemplo, yo he trabajado en una fábrica de bebidas de gaseosas, una fábrica de cerveza. Utilizamos el vapor para calentar agua. ¿Para qué? Previamente esas botellas pasaban por una máquina lavadora que tenía una serie de 8 tanques con diferentes concentraciones de soda cáustica, agua con soda cáustica, y a diferentes temperaturas. El agua ingresa, se entiende, inicialmente fría, el vapor va a calentar a una temperatura determinada porque tiene de paso cada uno de los tanques sus sensores de temperatura, en fin, tiene todo su sistema de ingreso de vapor. Cuando se cumple, por ejemplo, vamos a suponer dentro del tanque 70 grados de temperatura, tiene su sensor de temperatura que le va a enviar la señal correspondiente para que cierre el ingreso de vapor y se mantenga la temperatura. Si baja la temperatura dentro del tanque, se abre la válvula y nuevamente ingresa vapor. Entonces, el vapor va a permitir tener temperatura en los diferentes tanques. Entonces, ingresan las botellas sucias, van ingresando de acuerdo a un recorrido que tiene estas pequeñas lavadoras, las botellas van a seguir ese recorrido y finalmente las botellas van a salir limpias. Entonces, una aplicación para el lavado de botellas. Otra aplicación, por ejemplo, para el proceso de cerveza es para la cocción de la cerveza, para la elaboración de la cerveza. La cerveza se elabora, lógicamente, con una serie de ingredientes, y las cuales va a tener, por ejemplo, la malta, va a tener agua, va a tener cebada, va a tener maíz en determinada cantidad, que se hace hervir y va a pasar por una serie de procesos. Pero el hacer hervir significa que va a pasar por encima de los 100 grados de temperatura. Entonces, el vapor va a servir para hacer hervir ese proceso, todo ese conjunto de elementos combinados con agua. Entonces, ese mosto se hace hervir y luego va a pasar por otros procesos. Muy bien, por ejemplo, en una industria cervecera o de gaseosas es para eso, como les explicaba. En una industria, por ejemplo, vamos a hablar láctea, leche Gloria, llega la leche la tienen que hacer hervir. Si no hierve la leche, ¿qué pasa con la leche? Se malogra. Entonces, para conservar la leche se necesita vapor. Se hace hervir la leche y de esa manera conservamos. Otra de las cosas, también se utiliza el vapor para procesos de pasteurización. Ustedes han visto una serie de lácteos, dicen, compramos un producto, dicen pasteurizado. ¿Qué significa? El vapor ha servido también para qué? Para que esos productos se pasteuricen. Y un proceso de pasteurización significa que un envase, un producto envasado, pase a través de una máquina recibiendo chorros de agua, fría, tibia, caliente. Y nuevamente, gradualmente va bajando la temperatura. Y las temperaturas por las cuales pasa este proceso lo conocen perfectamente los industriales. Entonces, un proceso de pasteurización, básicamente, en ese proceso se inhiben los microorganismos que tiene cualquier producto envasado. En la parte textil, por ejemplo, para el teñido de ropas, ¿no? Entonces, otra de las aplicaciones, ustedes que están en la parte textil, ¿qué aplicaciones habría en la parte textil? A ver. En la tintorería. Teñido es uno de ellos, ¿no es cierto? En la lavandería. Para el secado, ¿no es cierto? Muy bien.
Ok, esta válvula cumple una función muy importante. Esta es una válvula de seguridad o de alivio también, que actúa cuando hay sobrepresión en la caldera. Entonces, aquí ustedes ven una manija. Esta manija se debe periódicamente accionar manualmente. ¿Para qué? Para que asegurar que la válvula esté operativa. Esto se hace cuando la caldera está funcionando. Para que salga vapor por aquí, eso significa cuando yo dejo de accionar esto, va a dejar de salir vapor. Esta operación de hacerlo accionar periódicamente en una forma manual me va a garantizar que la válvula esté. Hemos hablado en un momento determinado del quemador. Este quemador tiene una potencia, toda caldera tiene una potencia, y este quemador tiene que tener relación con la potencia de la caldera. Por decirles, la potencia térmica de este quemador para esta caldera de 50 bhp viene a ser de 1.673.750 BTU por hora o 421.785 kilocalorías por hora. Esa es la potencia que debe generar este quemador. Este quemador es un quemador no atmosférico. ¿Por qué se llama no atmosférico? Porque en un momento determinado va a necesitar, a través del diseño que tiene su motor y un ventilador, reponer el aire. No olvidemos que el aire tiene oxígeno. Para que se tenga fuego dentro de la caldera se necesitan tres factores importantes. ¿Cuáles serán? El oxígeno. Oxígeno. Combustible. La chispa. Y chispa o calor. Cuando se junten esos tres elementos, que se llama el triángulo del fuego, se va a generar fuego. Si por alguna razón no se repusiera el oxígeno dentro de esto, se apaga la caldera. ¿Por qué? Porque tiene sus controles automáticos. Se controla automáticamente el funcionamiento del quemador, se controla automáticamente los niveles, se controla la presión. O sea, tiene una serie de controladores que van a hacer que la caldera funcione correctamente y en forma automática. En las industrias ocurre lo siguiente. Comienza el proceso productivo, por ejemplo, lunes 7 de la mañana. Y el proceso productivo termina el domingo a las 7 de la mañana, cuando las empresas trabajan las 24 horas del día. Esto significa que para hacer mantenimiento de esta caldera solamente se tiene de 7 de la mañana del domingo a 7 de la mañana del día lunes. ¿Cierto? 24 horas. Entonces también tiene que tener un programa de mantenimiento esta caldera. Claro. Muy bien. Ok, ahora voy a explicar un poco más acerca de un quemador. Este quemador tiene más de 400.000 kilocalorías por hora. Vamos a ver enseguida un quemador de, digamos, 4 veces menos de potencia para poderles explicar a ustedes cómo funciona un quemador. En esta sala tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5 quemadores a gas. Este quemador de color naranja y el otro quemador del otro lado son quemadores no atmosféricos. ¿Por qué? Porque tienen un motorcito y tienen un ventilador. Esto se instala por lo general dentro de una cámara cerrada. Muy bien, estos dos son no atmosféricos y los de acá son atmosféricos. Vamos a poner en funcionamiento este quemador. Este quemador es un quemador totalmente automático. Veamos dentro de la tabla que tenemos aquí, este es un quemador EQA, de la marca EQA, del modelo 9110, que tiene una capacidad de 100.000 kilocalorías por hora, equivalente a 116.2 kilowatts por hora, y cuya presión de trabajo de la alimentación de gas son 30 milibares. Muy bien, tenemos el abastecimiento de gas a 2 bares, 2.000 milibares. Tenemos un regulador de presión que se va a encargar en bajar la presión a 30 milibares. Muy bien, tenemos un filtro, tenemos las válvulas solenoides, una válvula, y tenemos propiamente aquí el quemador. Vamos a ver cómo funciona este quemador. Cuando comience a funcionar la caldera, vamos a escuchar un sonido, va a haber un barrido, se denomina un barrido. Comienza a funcionar el motorcito, está haciendo una limpieza. Vamos a ver la inyección de gas por aquí, y de igual manera
100, yo puedo pasar antes. Recuerden que ustedes les dije, ubíquense en esa zona de seguridad. Cuando hacemos funcionar el quemador, como una cuestión de seguridad, prohibido que estemos delante. ¿Por qué? Porque nos va a proporcionar una serie de... El juego va a llegar a la etapa posterior. Ustedes van a observar lo siguiente. Entonces, el fuego va a venir en este sentido, así. El fuego va a llegar aquí, pero como aquí tiene esta tapa, el calor va a refractar, porque aquí hay un ladrillo refractario de paso. Va a venir el calor y el calor va a regresar por aquí, por los tubos, por cada uno de los tubos. Pero no olvidemos que alrededor de los tubos que tenemos, agua. Entonces, esa energía calorífica va a servir para calentar el agua y hacer hervir el agua. Entonces, viene la energía calorífica de esta forma, se va por aquí, y luego llega a la otra etapa y regresa por aquí. Finalmente se van los gases de combustión hacia el exterior. Al generarse la combustión, ¿qué se genera? Gases de combustión. Esos gases de combustión son los restos que han quedado del proceso de combustión, del consumo de combustible. Para tener una muy buena combustión, lo ideal es que se consuma el 100% del combustible. Pero eso es una cuestión teórica. En la práctica, lo que sí debemos desear es que la energía calorífica la aprovechemos cerca al 100%. Si hacemos eso, vamos a hacer que esta máquina generadora de vapor tenga una mejor eficiencia. Ya. Bien, si tienen todavía dudas, ustedes tienen ahí algunos videos que pueden acceder. Pero lo importante de esto es que ustedes ya tengan claridad de qué consiste una caldera y después iremos viendo cómo constituye la planta de vapor, que se divide en dos aspectos su uso, ¿no? El uno es esta parte donde hay calderas pequeñas que son para la parte industrial y calderas grandes que son para la generación de energía. Pero más o menos el contexto es similar en el funcionamiento de las calderas. Eso es lo importante, ¿no? Con esto de aquí nos vemos el día lunes, ¿no? Para ir avanzando, y reitero que revisen los videos para ir introduciendo ya a la parte de termodinámica y esquemas para irnos ubicando en cuanto a la práctica mismo de lo que es la termodinámica en los equipos. Para que ustedes revisen por qué estudiamos termodinámica y cuál es su aplicación ya en el uso de los equipos, ¿no? En este caso, equipos de vapor, pero más o menos va la similitud y les voy a hacer una comparación con respecto a lo de refrigeración. Bien, entonces nos vemos aquí el día lunes y los grupos me enviaron ya tal vez los trabajos. En mi caso, ingeniero, todavía estoy arreglándole. Ya. ¿De qué grupo es? Grupo número 2. Ah, ya es el de... Centrales, los combustibles. Ya, ¿qué pasó ahí? Estoy arreglándole el diagrama. Ya, correcto. El grupo 1... Yo, ingeniero, en este momento ya lo voy a enviar. Ya, correcto. Entonces, nos vemos de aquí el día lunes, ¿no? Muchas gracias por la presencia. Ingeniero, disculpe, yo llegué tarde de la asistencia. Ah, ya. ¿Qué apellido es? Torres. Torres.
Poma Cuenca también, entonces, ingeniero, por favor. ¿Cómo? Poma Cuenca también. Cuenca. Sí, Poma Cuenca. Cuenca. Cuenca dice. Poma Cuenca, Mauricio. Poma Cuenca, ya. Ya. Ya, gracias. Ingresar más pronto, sí. Marlon Vera también, ingeniero, disculpa el retraso. ¿Perdón? Marlon Vera. Vera. Una pregunta aquí, hay un Pesante Ortega, pero no asiste a una sola clase. Yo, ingeniero, sí he venido a clase, solo que no sé, yo me conecto y no me he dado cuenta que he tomado lista. ¿Pesantes?